Bueno, hoy vamos a explicar cómo funciona un circuito secuenciador de luces con el PIC16F84A. Vamos a hacer la programación con el lenguaje ensamblador. Y aunque hoy día ya se tienen diferentes tipos de lenguaje, ¿no? Ya está de hecho incorporado el famoso lenguaje C para programar microcontroladores, lo que hace que pues sea mucho más versátil. Sin embargo, vamos a hacer este programa con el lenguaje ensamblador porque de cierta forma pues siempre es importante tener en cuenta que el principio de todo esto está en el lenguaje ensamblador y que el programar el lenguaje C no quiere decir que el sistema no esté entendiendo el lenguaje ensamblador. Hay un compilador y una especie de traductor interno que hace que todo lo que programemos en lenguaje C, el integrado lo entienda en el lenguaje ensamblador. Y de hecho pues existen también algunos programas donde a pesar de que estemos programando en lenguaje C, y es necesario tener que hacer las cosas en lenguaje ensamblador. Bien, este circuito es un circuito que consta de 8 LEDs, es una secuencia de luces de 8 LEDs. Va a tener 8 diferentes efectos programables por el usuario y también vamos a poder programar el tiempo en el que queramos ver la secuencia de luces. Como se puede observar, pues el circuito fue diseñado en Proteus, lo vamos a hacer aquí simulado en Proteus, pero también lo vamos a mostrar trabajando en modo real, o sea, se va a implementar en un protoboard para que se vea cómo funciona. Aquí el circuito pues muestra exactamente el microcontrolador 16F84A en su puerto B, configurado para que muestre las salidas de los LEDs. En su puerto A, pues configurado para que sean las entradas programables por el usuario, donde vamos a tener los 8 efectos distintos. Y también vamos a tener la entrada para cambiar el tiempo en el que queremos ver la secuencia de luces. También está la configuración del circuito oscilador que requiere todo microcontrolador para poder trabajar. El diseño de este circuito oscilador básicamente se encuentra en el manual u hoja de vida o datasheet del circuito integrado. Aunque aquí en la cuestión de simulación no es necesario hacerlo, es bueno hacerlo para familiarizarnos con él. Aquí se encuentra todo el circuito completo y con su botón de reset. Las resistencias de pull down que tenemos acá, pues básicamente, o pull up, dependiendo del diseño del circuito o como haya sido concebido el diseño del circuito, su función básica es para dar estabilidad a las entradas. Hay que tener en cuenta que a nivel digital y dependiendo de la naturaleza, si es TTL o si es CMOS, tenemos una zona muerta. Entonces es posible que si nosotros no estabilizamos esa señal a través de resistencias de pull down o resistencias de pull up, dependiendo de la naturaleza del diseño del circuito, pues es probable que se tomen datos erróneos. Entonces esa es la razón por la cual siempre en todo circuito práctico deben de ir. De hecho, cualquier diseño que haya siempre van a encontrar estas resistencias cuando hayan entradas así. Y esta parte del circuito de visualizador de efectos, lo único que hemos hecho es colocar este aditamento especial como para saber qué switches o D-switch tenemos aquí activados. Y de alguna manera pues lo que hemos hecho es colocar aquí el contador binario de 0 a 7 para mostrar los 8 efectos diferentes. Bien, entonces le damos simulación para que veamos trabajar el circuito. Como pueden ver, ahí tenemos un efecto, se ve que este es el número 7 porque todos están encendidos, y aquí tenemos uno de los efectos. Si podemos mirar aquí, vemos cómo el efecto cambia su frecuencia de iluminación. Ahí se ve que está más rápido, y si volvemos y le damos otra vez se vuelve más rápido, y si le damos otra vez más ligero todavía, más rápido. Lo que hacemos es aumentar la frecuencia, que esto se hace dentro del programa. Y aquí volvemos y lo llevamos a la parte inicial. Como ven, se tienen 4 efectos diferentes en el tiempo para cambiar diferentes frecuencias para verlo a diferente velocidad. Ahora, aquí por ejemplo tenemos otro efecto. Como pueden ver, miren, el efecto va de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, y exactamente lo mismo.
Y estamos viendo aquí que tenemos visualizado el número binario 5, que vendría siendo el efecto número 5 o 6, dependiendo de cómo lo quieran tomar. Tener en cuenta que de 0 a 7 hay 8 efectos. Recuerden que 0, digitalmente hablando, es una posición. Aquí podríamos ver, por ejemplo, la posición 0 exactamente. ¿Qué efecto tiene la posición 0? Miren. Ahí está, recorriendo de derecha a izquierda. Y también podemos aumentar el tiempo si queremos. Ahí está, cómo se aumenta el tiempo. Bien, creo que con esto queda completamente explicado lo que es este circuito. Ahora vamos a pasar a ver cómo se programó en lenguaje ensamblador y qué rutinas se utilizaron para realizar este efecto. Bueno, tenemos aquí el código del programa. Como pueden ver, es completamente el editor del MPLAB. Esto fue hecho en el MPLAB 8.91 y vamos a empezar a explicar el desarrollo de todo este código. Bueno, entonces bien, empezamos con abrir el programa y pues crear el proyecto, adjuntar los archivos necesarios para desarrollar el código. Bien, una vez ya hecho eso, entonces entramos en materia. Entonces, como podemos ver, pues aquí hay unas palabras que se encuentran con un punto y coma adelante, lo que quiere decir que estos son comentarios que, como todo buen programador, debemos utilizar para más adelante y en un futuro ayudarnos a entender qué fue lo que hicimos aquí. Bien, entonces pues empezamos escribiendo nuestras directivas. La directiva incluye donde tomamos todas la librería del PIC 16F84A con la que vamos a trabajar y hacemos nuestro código de listado y codificación del PIC. Aquí de hecho explicamos que esta primera carga la librería del PIC a utilizar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es dirigir nuestro código a la línea 0, por eso le colocamos org0 para dirigirlo allí. Pero hacemos nuestra rutina de inicio. En nuestra rutina de inicio es donde nosotros vamos a ajustar y a programar nuestro microcontrolador para que trabaje. Entonces pues es donde le vamos a decir en qué condiciones va a trabajar. Es en esta parte de inicio donde vamos a entrar a los bancos del microcontrolador y donde vamos a poder controlar los puertos y le vamos a programar los puertos a decir si el puerto se quiere comportar como entrada o se quiere comportar como salida. ¿De qué depende esto? Pues depende del circuito que ya nosotros habíamos diseñado y de la concepción del diseño del circuito. Ya como habíamos dicho que el puerto A lo íbamos a tomar como entradas, pues aquí lo que hacemos es, en nuestra primera instrucción le decimos al registro status, que es donde está la instrucción o el bit de poder cambiar de página. Entonces seteamos en el registro status para cambiar la página, nos pasamos al banco 1 y en el banco 1 entonces llevamos un número a W. Recuérdense que W es el puntero mediante el cual nosotros vamos a llevar toda la información a los diferentes registros. Recuerden que en el ensamblador no podemos llevar los registros directamente, la información directamente a los registros. Todo tiene que ser a través de W, o sea que W es como la especie de mensajero sobre el cual recargamos toda la labor de llevar y traer. Entonces, como pueden ver, lo que hacemos es colocar un literal en W, que en este caso es FFF, que si lo traducimos o lo convertimos en binario son unos, puros unos, son 8 unos exactamente, y se lo llevamos al tris A. Este registro tris A es el que nos va a gobernar a nosotros, o a gobernar a nosotros, no, a gobernar el PIC, a gobernar el puerto en el PIC. Aquí se encuentra. Entonces lo que vamos a hacer es decirle al puerto A través de este tris que lo estamos programando como entradas. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue colocar puros unos aquí. Si nosotros no queremos manejar este mnemónico
o este código en hexadecimal, nosotros perfectamente podemos manejar el mnemónico en binario, que en este caso sería colocarlo de la siguiente manera: B, comillas, y dentro de las comillas vamos a colocar los números que necesitamos, que en este caso es F, 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 aquí está, la primera F y la segunda F. Y esto sería exactamente igual que haber colocado 0FFH. Aquí le estamos diciendo es lo mismo. Esto ya va en gustos. Algunos querrán trabajar en decimal, otros querrán trabajar en binario, otros querrán trabajar en hexadecimal. Digamos que en lo personal tengo la particularidad de trabajar tanto en hexadecimal como en binario. Y en binario lo que sucede es que le ayuda a uno bastante a determinar qué es lo que está haciendo. Yo cuando estoy colocando unos lo hago como una especie de, si fuese una letra sería la letra I, como para decirme que lo que estoy programando aquí son entradas. Y cuando lo hago con ceros, vendría de la letra, se parecería a la letra O, que significaría out en salidas. Y es lo que estamos haciendo en la siguiente instrucción. Entonces aquí tenemos programado ya el tris, llevando este número al tris A, programamos el puerto A para que sean entradas. Luego en la siguiente instrucción borramos el tris B. Aquí no necesitamos llevar un 0 a través de W hasta el registro tris B, que también podría ser, pero en realidad tenemos una instrucción dentro de la programación que es borrar el archivo, y eso estaría haciendo que automáticamente se lleve un 0 y nos llevamos una instrucción menos para decirle al puerto B que lo estamos programando como salida. Como lo único que tenemos que hacer allí en el banco 1 es exactamente esto para este programa, pues la siguiente instrucción lo que hacemos es volver otra vez al banco 0. Entonces en el registro status, volvemos y le decimos al RP0 que regrese a la página 0, al banco 0, que es donde vamos a trabajar. Y luego continuamos programando el resto del microcontrolador y el resto de las funciones iniciales, como borrar el registro efecto, borrar el puerto A, borrar el puerto B, borrar el registro tiempo y el registro tiempo 1. Aclaro aquí que este registro que tiene como nombre efecto puerto A, puerto B, tiempo y tiempo 1 son los registros exactamente 11H, 12H, 13H y 14H, que fueron enlistados aquí al inicio en la cabeza del programa. ¿Cuál fue la razón? La razón es que este programa o este editor nos permite a nosotros darle un nombre a un registro para no estarlo llamando. Por cuestiones de programación es mucho más sencillo al registro darle un nombre y después llamarlo por ese nombre. Perfectamente se podría dejar el registro que se utilizó, que para el caso de la tecla del nombre efecto pues fue el registro 11H, y lo mismo en el caso del registro del nombre tecla fue el registro 12H. Lo podríamos haber manejado lleve a 11H, lleve a 12H, lleve a 13H, pero por cuestiones prácticas es mucho más fácil darle un nombre y lo vamos a ver a través del desarrollo del programa. Bueno, bien. Ahora, lo primero que debe hacer el sistema es leer el puerto para saber cuál es el efecto que tiene que emitir, o que sacar, o que mostrar. Entonces, nombramos una rutina que se llama leer. Entonces, esta rutina leer es la que nos va a traer la información del puerto A hacia el PIC para que pueda ser procesada. Y lo vamos a hacer a través de W, como lo habíamos comentado antes. Entonces, todo lo que está en el puerto A lo llevamos a través de W, entonces lo tomamos con W. Por eso dice mueva lo que está en un archivo a W, eso significa esta instrucción. Luego hacemos una AND con el número 7H, que 7H convertido a binario es 1111. ¿Por qué lo hacemos así? Porque con esto lo que necesitamos nosotros es garantizar el dato que se leyó en el puerto A, y por eso hacemos una AND, es decir, si leyó un 0 con un 1 pues me va a dar un 0, si leyó un 1 con un 1 me va a dar un 1, y con eso vamos a garantizar que los datos leídos en el puerto A son verdaderos. E inmediatamente
este número lo vamos a llevar y lo vamos a guardar en el registro efecto. ¿Por qué? Porque lo que el puerto A leyó va a ser el número del efecto que se va a mostrar. Entonces ese control lo vamos a tener en el registro efecto, que le hemos llamado por nombre efecto, pero que sabemos dentro del sistema que es el registro 11H. Es muy importante tener en cuenta aquí no utilizar registros que hagan parte de los registros del sistema. Por ejemplo, no hay que utilizar un registro del microcontrolador donde esté consignado por defecto el registro status o W. ¿Por qué? Porque entonces a la hora de guardar un valor allí, pues en el momento en que el registro tenga que hacer su función se va a perder y no va a funcionar. Bien, una vez que quedó guardado en el registro efecto, pasamos a otra rutina que se llama leer 1. ¿Para qué se hizo esta rutina? Esta rutina es la rutina que nos va a leer el puerto A, pero exactamente el que se ha escogido para que cambie el tiempo. Por eso también es importante que lo lea por de aparte. Por eso la rutina leer solamente tiene 3 bits, porque aquí va de 0 a 7 lo que están los 8 efectos lumínicos, mientras que en la rutina leer 1, como quedó en el RA3, que viene siendo el pin 4 de ese puerto, el bit 4 que no aparece acá arriba, por eso se tiene una AND con un 8, que el 8H viene siendo exactamente este número en binario, B1000. ¿Por qué? Porque después de esto y de yo haber guardado este número aquí, no me va a importar lo que hay acá, yo ya lo puedo desaparecer, y como solo necesito ese bit para saber si hubo movimiento en esa tecla o no, entonces por eso hago la AND con esto y enmascaro para garantizar ese dato, y lo que haya pasado allí pues lo llevo al registro tecla, con el que se nombró con tecla. Luego hacemos una XOR entre un literal y W. ¿Por qué? Porque lo que aquí quedó en W de momento. Inmediatamente haciendo esta XOR yo puedo darme cuenta o puedo hacer que el sistema se dé cuenta si hubo o no hubo la presión de la tecla. ¿Por qué? Recuerden que la función XOR es una función que da uno si es una y la otra de las dos entradas son diferentes y no si son iguales, es decir, una y la otra pero no las dos. Entonces, basado en eso, nos podemos dar cuenta, arrojaría un 1 si las dos teclas coinciden, y en caso contrario arrojaría un 0. Y le preguntamos al registro status en su bandera de 0 si se activó o no se activó. Si sí se activó, salta y se va a la rutina select. Pero si no se activó, entonces simplemente dice aún no, va a la rutina aún no, lo que quiere decir que aún no ha habido una activación completa de la tecla. Suponiendo que no se haya activado, entonces que no haya cambio, quiere decir que la tecla no se ha soltado físicamente, entonces venimos a la rutina aún no. Y en la rutina aún no efectuamos la función de llamar una subrutina antirrebote. Esta subrutina antirrebote es una subrutina que la hemos colocado aquí al final, pero que no importa dónde se encuentre. ¿Por qué razón? Porque como la estamos llamando, simplemente se llama, se ejecuta la subrutina y ella después a través de la función return volverá nuevamente a donde se llamó, una vez se complete. Esta subrutina realmente se tiene que, en todos los circuitos físicos hay que colocar una rutina o subrutina antirrebote cuando se utilizan teclas o pulsadores. ¿Por qué? Porque todos los circuitos mecánicos siempre presentan un rebote y ese rebote puede representar una cantidad de lecturas erróneas en el sistema y a la hora de leer el puerto. Entonces esta función por software que estamos haciendo aquí, que es el antirrebote, nos va a evitar ese rebote y a que se lean valores errados. Una vez que ya se haya ejecutado la rutina antirrebote, pues nos volverá nuevamente acá y todo volverá, o sea, se llevará al puerto A nuevamente, volveremos a leer el puerto A, volveremos a hacer una AND con 8H, que es lo mismo que explicábamos acá, que es lo mismo que tener en binario B1000, y volveremos a preguntar si ya hubo 0. Todo esto se hace para garantizar si hubo
si la tecla fue presionada, y una vez presionada si la tecla fue soltada, y garantizar el dato. Ya una vez que sucede esto, entonces llamamos la rutina válido, que es la que viene acá, donde nos va a validar que sí hubo una tecla presionada que ya se soltó, y nuevamente pues llevamos el valor del registro tecla W, volvemos y hacemos la XOR con 8H, preguntamos y vamos a la rutina tiempo. Decimos que al registro tiempo. Incrementamos el registro tiempo para que se sepa que hubo un incremento en el tiempo. Y como tenemos solamente 4 diferentes tiempos, por eso hacemos un XOR con 4H para saber si ese tiempo ya está en la posición 4 o en la posición 3 o en la posición 2. Si está en la posición 4, pues clareamos, le borramos nuevamente el registro tiempo para que él vuelva a empezar desde 0. Si no está en la posición 4, él se queda allí para que lo que vaya a hacer es simplemente cambiar el valor de muestreo, y con eso estamos cambiando la frecuencia con la que se muestra el efecto. Una vez que ya fue válida la tecla, que fue válida la información, entonces vamos a la rutina select, donde llamamos a la rutina time 0, que esta rutina es la rutina de modificación del tiempo en que se muestra la secuencia y el efecto. Cada una de estas instrucciones tienen una explicación que les está diciendo exactamente qué es lo que hace cada instrucción. Entonces una vez que llamamos time 0, buscamos time 0, y en time 0 hay una pequeña subrutinas que nos van a decir en qué tiempo está. Entonces aquí tenemos time 0, entonces miramos en dónde se encuentra tiempo, y si es el valor correcto, pues va a tener un tiempo determinado por este número FF, que como lo expliqué anteriormente es lo mismo que tener en binario 1, 1, 1, 1, 1, 8 unos. En caso de que no sea, de que tiempo valga 0, va a tomar este valor, pero si tiempo no vale 0, aquí lo pregunta, y si no, se salta y dice vaya a tiempo 1, y en tiempo 1 hace exactamente lo mismo, lo mueve, hace una XOR para preguntar si realmente es este tiempo, y si sí es, asigna este valor BB, pero si no lo es, entonces salta a tiempo 2, y así sucesivamente cada uno de estos números, que son los que se depositan en el registro del retardo, que es una función que tenemos que hacer exactamente para poder ver los efectos lumínicos, porque si no colocáramos este tiempo, entonces todo se haría tan ligero que el ojo no podría verlo. Entonces este tiempo de retardo en todas las rutinas de secuencias o rutinas donde queramos ver un valor, siempre hay que colocarlo, y lo manipularemos de acuerdo al diseño del programa. Entonces aquí ya tenemos la rutina tiempo. Una vez escogido el tiempo, entonces venimos acá para ver los efectos lumínicos. Ya una vez que eso ha pasado, entonces ahora sí, venimos a esta parte donde vamos a mostrar cada uno de los efectos lumínicos. Aquí podemos ver que tenemos el efecto 1, luego tenemos el efecto 2, efecto 3, efecto 4, efecto 5, efecto 6, efecto 7 y efecto 8. Por favor, no se vayan a confundir, que una cuestión es lo que programemos aquí 1, 2, 3 hasta 8, y otra cosa es cuando estemos escogiendo en el circuito el número binario 0 es el efecto 1, y así el número binario 1 es el efecto 2. De todas maneras siguen habiendo los 8 efectos. Una cosa es el software que estemos haciendo acá e implementando, y otra cosa es el hardware que está allá. Este software es para que ese hardware trabaje. Ahí están los 8 efectos. Ahora bien, vamos a explicar qué son los efectos. Miren, los efectos realmente no es más que un número que estamos mostrando por el puerto B. Entonces, como lo que nosotros queríamos exactamente es mostrar, por ejemplo, en el efecto 1, en el caso de la parte de hardware allá, que viene siendo el efecto 0, y cuando ponemos el número 0 es el efecto 1. Si lo que nosotros queremos hacer es una secuencia de un número que vaya parpadeando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pues es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si podemos observar aquí,
pueda dar un ejemplo en binario, que es lo que se está mostrando. En binario estaremos mostrando lo siguiente. Por ejemplo, si queremos que el número vaya de derecha a izquierda, entonces colocaríamos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. En el siguiente espacio, en el siguiente número que queremos mostrar, entonces lo que tenemos que hacer es mostrar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y como pueden ver, ahí se va corriendo. Luego en el siguiente efecto lo que tenemos que mostrar sería el siguiente número, que sería 0, 0, 0, 0, 0, ahora 1, 0, 0. Entonces, como pueden observar, vamos corriendo el número 1 y el número que estamos mostrando por el puerto. Ahora, si nosotros lo abrimos así, vamos a ver efectivamente que lo que tenemos en hexadecimal es el número 01. Como pueden observar aquí se ve el número 01 en hexadecimal. Ahora, el siguiente es el LED corriéndose hacia este lado. Entonces, si esto vamos a correr para acá, entonces este número viene siendo el 02. Entonces, aquí tenemos el número 2. El siguiente número que vamos a mostrar sería el 04. Entonces, aquí tenemos el 04. Y siempre estamos llamando la rutina retardo, ¿para qué? Ya lo habíamos dicho antes, la rutina retardo, cada que llamemos el número o mandemos ese número y lo mandemos por el puerto B para verlo, tenemos que llamar la rutina retardo para poder verla, porque si no llamamos el retardo, entonces no vamos a dar tiempo para que nuestro ojo la pueda ver. De otra forma, eso sería un relámpago y en un parpadear ya estaría haciendo todos los efectos y no lo veríamos. Y así sucesivamente con cada uno de los números. El siguiente es el número 8, que vendría siendo el siguiente número acá, miren. Sería exactamente este número. 0, 0, 0, 0, 1, perdón, 1, 1, 0, 0, 0. Y así sucesivamente. Y luego el siguiente número, el 10, que sería el otro número que viene acá, sería el 1, 0 y así sucesivamente con todos los números. Entonces, vuelvo y repito, lo que se hace para hacer un efecto lumínico no es más que sacar un número por el puerto B en una secuencia de acuerdo a lo que nosotros queramos. Y lo mismo pasa con cada uno de los efectos. Por ejemplo, el siguiente efecto, que es el efecto 2, que mostramos FF y luego 0, simplemente lo que estamos haciendo es que todos los LEDs parpadeen al mismo tiempo. Prenden y apagan. Y esto es exactamente 1, 1, 1, 1, 0. Y así cada uno de los efectos. Lo único que estamos haciendo solamente es un número que se coloca en W y lo sacamos por el puerto. Y eso es lo que es la secuencia lumínica. Esa es la parte básica de hacer eso. Sacar un número. Bien. Ahora, una vez que terminamos el programa, pues entonces lo que vamos a hacer es compilarlo. A ver, voy a corregir esta parte de acá que no hace parte del programa porque nos va a colocar problemas, solamente era una explicación. Bien, entonces una vez que ya tenemos nuestro programa realizado y nuestro código realizado con todas las secuencias lógicas, procedemos a compilarlo. Para compilarlo, hundimos la tecla control F10 y con control F10 lo compilamos. En la compilación, pues se van a mostrar todos los mensajes de la compilación, donde vamos a ver exactamente si tenemos o no tenemos errores. Si llegamos a tener un error, justo en esta parte de aquí nos va a mostrar los errores. Como este no tuvo ningún error, porque ya estaba hecho, entonces pues aquí saca efectivamente que los errores son 0. Pero voy a hacer un ejemplo para que vean cómo se ve cuando hay un error y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a suponer que aquí vamos a colocar, qué sé yo, un 5. Ya sabemos que por código esto nos va a provocar un error. Entonces vamos a correrlo, vamos a presionar nuevamente control F10, compilamos, corremos y él nos va a botar un error. Entonces miren, como pueden ver, aquí nos dice que la compilación fue fallida y nos dice que el error está aquí.
Y nos dice también que hay un carácter ilegal, dice que ese 5 es algo ilegal que hay allí y que está en la fila 19. Ahora, si nosotros le damos clic, nos paramos aquí y le damos clic aquí, nos lleva justo a la línea donde se encuentra el error y efectivamente encontramos pues que hay un 5. Previamente ya lo habíamos colocado solo para cuestión didáctica de mostrar cómo se ve un error. Listo, lo volvemos a compilar, control F10. Y una vez corregido, pues vamos a ver que efectivamente no tenemos ningún error. Bien, hasta aquí todo muy claro. Ahora, otra cosa que les puede ayudar también cuando vayan a probar o a verificar el código son exactamente los estímulos. Estos estímulos que se encuentran aquí fueron extraídos de esta parte de acá. Aquí, estímulos. En el menú, en la parte de arriba, en Debugger, en la parte de estímulos, yo creo un nuevo libro de estímulos y es donde una vez que yo le dé aquí New Workbook, puedo crear los estímulos y es para simular. ¿Qué son estos estímulos? Realmente estos estímulos son para simular las señales externas en el programa y yo poder hacer la prueba cuando tenga errores. Y aquí en este watch, que no es reloj sino mirar, traduce mirar, yo lo que hago aquí es crear mi tablero donde están los registros que yo estoy trabajando para ver cuando estoy ejecutando mi programa que efectivamente se puede empezar a ejecutar paso a paso con la tecla F7. Una vez que yo hunda la tecla F7, le doy F6 inicialmente para empezar a ejecutarlo y con F7, como pueden ver, cada que presiono F7 se va corriendo uno a uno por instrucción y me va mostrando acá en este recuadrito que se llama watch, que yo lo creé a mi conveniencia y de acuerdo a mi necesidad. Voy introduciendo también aquí los registros que yo necesito mirar para controlar que el programa me esté haciendo lo correcto, porque muchas veces el programa no corre o compila, que es cuando sucede que compila y trabaja, pero tiene errores lógicos. El programa lo que hace al final es lo que no estamos queriendo que haga, hace lo que no programamos, y para poder corregir esos errores pues lo que hay que hacer es continuar con el procedimiento paso a paso y a través de estas herramientas que nos presenta el programa podemos determinar si hay errores y dónde está y qué es lo que está pasando. Bien, la siguiente parte pues ya es mostrarles el programa descargado en el circuito y el circuito físico funcionando montado en un protoboard. Bien, aquí tenemos el circuito que se había diseñado. Encontramos aquí el microcontrolador, tenemos aquí el arreglo de los DIT switch donde vamos a dar las entradas, los LEDs que van a mostrar los DIT switch que están marcando un alto en su entrada. Tenemos aquí en el circuito del microcontrolador la parte del circuito de hardware del que habíamos hablado en un inicio, que debe de estar configurado para que el microcontrolador funcione. Aquí tenemos el botón pulsador para aumentar la velocidad de los efectos cuando se estén mostrando, y aquí con este nuevamente pues recalcar que es el D-switch de entrada para cambiar los efectos. Tenemos las resistencias de pull down y las resistencias que van con los LEDs y el arreglo de LEDs para que no se vaya a quemar el microcontrolador y para que tampoco se vaya a quemar el LED. Recuerden que el LED no trabaja sino máximo con 2.4 voltios, 2.1 voltios, entonces no colocar las resistencias limitadoras implicaría que tomaría el pulso alto de 5 voltios y lo puede quemar e incluso dañar también físicamente el microcontrolador. Bien, conectamos la fuente de 5 voltios, su positivo, y como se puede observar, los DIT switch están todos en ceros, mostrando el efecto 1 o como ustedes lo quieran llamar. Al fin y al cabo son 8 efectos que no tienen un orden secuencial, se pueden colocar como se desee. La cuestión es que se vea que tiene los 8 efectos. Aquí se utilizó un DIT switch de 6 switches porque pues por cuestiones de práctica no se tenía uno de 3, pero literalmente solo están funcionando 3.
Estamos viendo el primer efecto, cambiando uno de los D-switch, cualquiera, vemos otro de los efectos, y haciendo la pulsación del botón vamos a ver cómo aumenta la velocidad del efecto. Ahí está, vemos cómo el efecto cambia la velocidad. Si volvemos y pulsamos nuevamente, vamos a ver cómo se ve más rápido. Ahí está. Una cuarta vez, como se había diseñado, y vuelve a su posición. Pues ahí tenemos los 4 efectos de velocidad. Podemos también hacer el cambio aquí para ver otro diferente tipo de efecto. Ahí está. Ahora vienen de afuera hacia adentro. Y podemos hacer exactamente lo mismo. Pulsar e inmediatamente cambia la velocidad. Aquí ya tenemos una segunda velocidad, una tercera velocidad, una cuarta velocidad y volvemos otra vez a la velocidad inicial. Y así sucesivamente podemos ir cambiando los diferentes T-switch y formar mostrar los 8 efectos que tiene el circuito diseñado. Bien, con esto pues damos por terminada la clase y la explicación de cómo funciona un circuito secuencial de luces de 8 bits a su salida. Muchas gracias.